en la hechura de hojas de ruta que son factibles. Pues bien, sí, en efecto, voy a hablar justamente del tema que nos conviene en este momento generar conciencia, y es la realidad sobre la cual estamos viviendo. Una realidad que, si la vemos en términos de la prensa del domingo, tanto aquí en España, donde yo estoy ubicado, como en las prensas regionales y en las redes sociales, sin duda hacen un contexto retador sobre el cual debemos construir confianza. Pero si vemos las primeras planas de hoy, en particular, no solamente aquí en Madrid, sino en Guatemala, en Honduras, en Panamá y en otros países, encontramos elementos que están cambiando el orden de las decisiones, el foco de las decisiones y la agenda de relacionamiento para construir confianza cuando la empresa actúa consciente, es decir, responsable, significa consciente de sus actuaciones y cómo impactan en la sociedad. Ese desafío tiene que ver con mi amiga Mafalda, que saben que me acompaña desde hace muchísimos años, porque ella se pregunta permanentemente, bueno, pero y el programa en el Congreso Hispanoamericano de Expertos, eso es abril del 2020. Felipe y Jaime estaban justamente construyendo lo que apenas unos meses después ya hablaban del desafío de la reputación frente a las nuevas realidad social en aquel agosto del 2020, pero estábamos en plena pandemia. Sin embargo, ya habiendo pasado ese año tan complejo y empezando a aprender a vivir en esa todavía pandemia, pero complejizada, había aquel congreso, ya el segundo, que nos buscaba cuáles eran los desafíos de esa nueva realidad sobre la cual las empresas actuaban con la actuación social responsable y conducidos por el equilibrio que garantizaba la sostenibilidad. Y allí Mafalda dijo, bueno, no vaya a ser que por buscar salidas nos quedemos sin entradas. Y aquí la pregunta era, del contexto, más bien a la inteligencia de contextos para saber leer esas realidades. Y es allí donde llegamos a que la verdadera entrada, más allá de la búsqueda de salidas, es aceptar que el liderazgo transformador sostenible de la empresa en una nueva era es fundamentalmente lo que puede guiar para el bienestar y para mucho de lo que estaba justamente en su interesante reflexión Juan José, hablando de los comportamientos de las empresas y los retos de sembrar conciencia. De allí, por cierto, nace el rol institucional de la cátedra itinerante, más allá de la actividad propia de la consultoría, sino concentrado en aquellos intereses de la sociedad, que es el bienestar. Es por eso, y aquí es fundamental el movimiento iberoamericano, porque empresability, y se lo decía a mis buenos amigos en una reunión creativa con Felipe y con Jaime ya hace algunas semanas, le decía que es un nombre muy afortunado, porque empresability habla justamente de abilities, y esas abilities son fundamentalmente lo que requiere. Y es por ello que quiero hablar en esas habilidades de empresa. Y aquí el rol de este movimiento es fundamental. Celebro este encuentro, pero más aún les invito a profundizar el relacionamiento como líderes en empresas que están conectados hoy, o aquellos que tienen cómo influenciar en aquellos que influencian en las decisiones de los comportamientos de las empresas, de que fortalezcamos instituciones como aquellas que quieren apostar al desarrollo de nuevas habilidades. Las habilidades para entender el contexto tienen que ver con muchísima formación, con muchísima actualización, y allí el rol de empresability es absolutamente clave. Yo voy a hablar de tres cosas en este tiempo que me han dado. Uno es evolucionar de la bioseguridad a lo que he llamado la psicoseguridad. Es decir, más allá de la bio, sí, es verdad, ciertamente, todos con la mascarilla, todos con los protocolos, todo lo que ya existe, pero es que aquí lo fundamental es el foco en las personas y es la salud mental. El segundo punto es, quisiera abordar brevemente, reinterpretar el nuevo rol frente a un creciente autoritarismo que tiene que ver con países desarrollados y más aún en países en vías de desarrollo. Porque el autoritarismo no tiene izquierda o derecha, no tiene desarrollo o no desarrollo, tiene que ver con una forma como se están evidenciando las actuaciones de muchos del manejo político en diferentes países del mundo. Y el tercer punto es estrategizar frente a lo que he llamado la dictadura de los algoritmos, donde el pensamiento de pocos nos hace pensar que es la creencia de muchos. Esos tres puntos van a inspirarme para
construir en ustedes una visión que ayude a la hoja de ruta, donde el principio del principio es, cuando entramos, cuando trabajamos en las empresas, es descubrir o redescubrir lo que hay antes de construir lo que nos haga falta. Ahí tenemos que ver riesgos, ahí tenemos que ver cuáles son las audiencias frente a ese riesgo, cuáles son los escenarios posibles de desarrollo, cómo van a impactar de una u otra manera en la empresa, cómo voy a desarrollar la narrativa para gerenciarlo y a qué foco de percepciones, a qué atributos, como quiero ser percibido, voy a apostar. Es lo que se llama posicionamiento. A eso lo llamo yo de forma simple el sistema integrado de gestión de la reputación. El desarrollo de este camino, que como verán es una ruta que no es lineal, sino es sinuosa, porque depende de muchos elementos y fundamentalmente de la inteligencia contextual para saberlos leer. Concentrémonos en la bioseguridad, con inteligencia de contexto. Eso está vinculado, lo decía justo aquí, en Madrid Platform hace apenas unos días, junto al sector empresarial iberoamericano reunido aquí justo en el edificio de Correos, en esa bella infraestructura que está ahí en Madrid. Y les hablaba justamente de que el elemento es que hay una nueva economía conductual. Hay algo de esto en algunos artículos de EY que cito, donde más allá del petróleo, la conducta y la forma como las agrupamos como base de datos en empresas, en gobiernos, van a requerir nuevas capacidades. Por eso hablo del ability, o sea, de la empresability, de la habilitación. Y para ello es fundamental encontrarnos para intercambiar estas tendencias y aprender juntos a poder hacer las cosas mejor. Bueno, todo esto, toda esta realidad en esto que se denomina la economía de conductas, es lo que está modelando a muchos en su forma y que tienen un elemento común en todos los países, una pérdida total de confianza. Dicho hace apenas unos días en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial. ¿Por qué? Porque frente a estas realidades estamos entrando en un mundo de instrumentos de persuasión cada vez más precisos y cada vez más sofisticados que nos obligan a descifrar el entorno y desarrollar la habilidad. Por ejemplo, cosas que son obvias, pero por obvio las obviamos, porque la palabra obvio viene de obviar. Eso tiene que ver con que si la empresa no está preparada para el bienestar, si no está trabajando, el bienestar fracasa. Eso tiene que ver con la conciliación, con la vida laboral y las personas. Un artículo que publicara justo en días de pandemia con mi hija, psicóloga de clínica aquí en Madrid, hablaba justamente de la otra pandemia, de esa que tiene que ver con la psicogerencia, es decir, que tiene que ver con el pensamiento, con la calidad. ¿Qué estamos haciendo desde la empresa para ese bienestar mental? Previniendo la aparición de síntomas tremendamente complejos en nuestros colaboradores. En este mundo de persuasión cada vez más complejo, con elementos cada vez más precisos. Nos estamos exponiendo al riesgo más grande, perder capital humano, que ya lo estamos viendo en diferentes generaciones en investigaciones que voy a citar más adelante, que buscan un nuevo pacto social, un desafío colectivo justamente por girar alrededor, y también lo mencionaba justamente Juan José, la palabra bienestar. Eso, por ejemplo, en México, una investigación reciente que publicara esto, habla de que el 55% de los colaboradores en México prefieren renunciar antes de dejar el trabajo en casa. Pero, si lo ves más allá, tendrás que ver que hay una mitad que dice que volver a la oficina, cuando eso es lo requerido, para mí el fin del teletrabajo es complicadísimo. Y eso empieza a generar unas presiones internas complejas en un tipo de relación distinta a como las dejamos en el pasado. O si le agregas lo que pasa en las generaciones millennial y la generación Z, ya tenían, y esto fue titular, sigue siendo titular estudiado en escuelas y artículos de escuelas de negocios, es lo que llaman la gran renuncia. Y la gran renuncia tiene que ver con que en las características de esta generación millennial y generación Z, ya había personas que decían, más de 2 o 3 años yo no quiero estar, pero se pararon cuando la pandemia y se vuelven ahora con una velocidad, y si se siento quemado, como lo dice justamente el texto que coloco a la izquierda en rojo, entonces yo como que no sigo en la oficina o no siento los estímulos, porque estimular virtualmente es bastante más retador, o sencillamente si me obligan a que no hay trabajo o home office, renuncio.
Fíjense los desequilibrios. Inclusive, publicado hace apenas unos días aquí en Madrid, encabeza en LinkedIn, 60% de los españoles dicen que van a cambiar si no le dan flexibilidad. Qué complejo gestionar y liderar unas organizaciones donde tienen porcentajes tan divididos del a favor o el contra. Más aún cuando la economía de conductas nos obliga a cómo reparar el tejido social de nuestra organización, de nuestros colaboradores en la empresa. Esta situación, si la vemos en términos de números, una investigación también muy reciente, publicada en un título muy afortunado, que es La Era de las Consecuencias, fíjense cómo ha cambiado completamente en tiempos de pandemia. Ahora, a nivel de una compra de producto, ¿cuáles son los activadores, los enables o las habilidades que tengo que desarrollar como empresa, el ability que tengo que desarrollar como empresa para poder conectarme, para influir en la compra? 85% generar confianza, que yo me sienta cómodo con lo que estoy comprando, orgulloso de llevarlo. La otra, honestidad. Dos elementos claves citados justamente en la reflexión anterior de Juan José cuando hablaba de ética. Pero además, consistencia, coherencia. Que lo que yo compre esté de acuerdo a los valores que comunica la marca. Y por supuesto, transparencia. Y miren, entre 80 y 85%, transparencia, coherencia, honestidad y confianza son los elementos que influencian básicamente a la hora de tomar la decisión de comprar. Esto sucede porque un porcentaje altísimo, 75% de la población en esta investigación dice que hay que replantearse prioridades, valores o perspectiva ética justamente después de la pandemia. Estos elementos nos han cambiado y tengo más data que voy a compartir, pero si lo vemos ahora desde la perspectiva global, ahora hablo del mundo, la investigación típica de los inicios de año, la de Edelman Trust Barometer, presentada en el Foro Económico Mundial. Todo esto sucede en un ambiente brutal de desconfianza, donde la opción por defecto es no creer. 55% de la población mundial dice: mi tendencia es no creer en algo hasta no tener evidencia de su confiabilidad. Lo complejo, lo que hace mucho más retador esta realidad de contexto, es que la gente de este país, y se refiere a todos los países que están incluidos en la investigación, donde una inmensa mayoría son latinoamericanos, no tienen la habilidad para debatir de manera civilizada y constructiva en temas que no están de acuerdo. 66%. ¿Implicaciones de esto? Bueno, que se está cuestionando el sistema que ha demostrado ser exitoso en el desarrollo de oportunidades, donde a través del trabajo, del esfuerzo, tú puedes crecer. Si hay reglas del juego claras que defiendan el mercado. Pero es que a la palabra capitalismo le faltó un apellido. Un nombre muy suelto. Y el apellido es capitalismo responsable. Capitalismo consciente. ¿De qué? Del impacto. Y estos elementos llaman a la reflexión al punto que lo escuchan permanentemente en las discusiones del Foro Económico Mundial en el encuentro de Davos, Suiza, y es revisando 3 años consecutivos. BlackRock viene diciéndolo con fuerza como el CEO de ellos, pero lo dicen el resto de la empresa. Revisemos la forma como estamos articulando, cómo estamos operativizando lo que es el sistema y cómo lo defendemos. Eso tiene que ver con actuación responsable. La buena noticia, mis queridas amigas y amigos, es que a pesar de todas las complejidades y la desconfianza, este es el segundo año consecutivo donde el sector empresarial y las ONGs son las instituciones que mayor confianza generan. Segundo año consecutivo en el que eso sucede. Algo bueno, amigas y amigos, hemos hecho. Alguna actuación responsable producto de la sacudida de nuestra forma de tomar decisiones producto de la pandemia nos ha hecho repensarlo, y ha sucedido durante la pandemia y está medido en términos de confianza. Estos elementos tienen que ver con la evolución de la bioseguridad más allá de los protocolos a la estabilidad del pensamiento, de la salud mental, producto de esta inmensa complejidad. Probablemente Mafalda hubiese escogido ella misma de sus propias caricaturas y sus propias historias, una donde montada al lado de un mapamundi dice:
párate mundo que me quiero bajar. Sin embargo, la fuerza de la esperanza de Mafalda hizo que no solamente no se bajara, sino que se montara en él a buscar mecanismos para reinterpretar roles frente a un creciente autoritarismo que complejiza nuestra realidad. ¿A qué punto? Al punto de debilitar las democracias, donde la confianza cae en las diferentes democracias. Y esa realidad se potencia cuando en la práctica lo vemos, y lo dice mi buen y muy querido amigo Moisés Naín en un libro, que ya no habla de estos países subdesarrollados donde hemos vivido en la América Latina. No, donde hablamos de los países donde su autoritarismo se fundamenta en 3P. La P del populismo, que no es ni de izquierda ni de derecha, es del autócrata. Aprovecha una u otra cosa, populismo. Ojo con la palabra populismo, porque muchas veces populismo la entendemos en el contexto de la actuación de los gobiernos o los líderes de los partidos políticos. Pero también hay populismo corporativo. Cuando nosotros creemos que vamos a resolver a aquellas comunidades simplemente pensando que hay que meterse la mano en el bolsillo y que el tema es de chequera. No, es de relacionamiento, es de la construcción de confianza. No es también aquella vieja historia de que no regales el pescado, hay que enseñarle a pescar. Bonito sonaba, pero es que no es suficiente enseñar a pescar. Hay que acompañar en la pesca. Pero en vez de hacer el acompañamiento, hay el regalo porque creo que compro. Y ahí vienen los greenwashing, ahí vienen una inmensa cantidad de historias tristes que hoy, por cierto, han profundizado las desconfianzas. Entonces el populismo hay que verlo de una perspectiva mucho más amplia que la solamente tradicional política. Pero populismo es uno. La otra es cómo empujo polarizaciones. Es el segundo elemento de nuestra realidad. Y eso, las redes sociales ayudan, por eso hablaré más tarde de la dictadura de los algoritmos, ayudan a esas polarizaciones. ¿Dónde quedan los que estamos al medio? Los que buscamos equilibrio, que somos la mayoría. Y el tercero, dramático, la posverdad. Las 3P, populismo, polarización y posverdad. Características del mundo real que lo que ha hecho es atornillar figuras autoritarias en países desarrollados y también en países en vías de desarrollo. Esto es titular. Una sobrevivencia del impudor, que no hay una palabra más clara para eso, que hoy en los medios, esos son los titulares de Gran Bretaña con respecto a lo que sucedió ayer en la tarde cuando hubo la votación, y fundamentalmente era, bueno, humillante. Alguien diría, salió vivo, no tuvo el coraje de terminar de sacarlo en estas sociedades cómplices. Esas son las realidades que hay, pero no solamente es el tema de la complejidad que hay, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, sino que en Colombia estamos viviendo una dramática confrontación de populismos también. Y eso tiene que ver con, se busca la construcción de un nuevo modelo de conciencia social, al punto que algunas organizaciones han escrito, por ejemplo, cómo se moviliza el sector privado con una política íntegra, es decir, desde la visión de las actuaciones de la empresa. Sucede porque el propio Trustbarómetro lo comenta, vivimos en un ciclo de desconfianza, donde la confrontación viene dada porque los gobiernos y los medios avivan el ciclo de la división y la desinformación para obtener votos o clics, y las ONGs y las empresas se nos exige abordar problemas sociales que muchas veces superan nuestras capacidades. En ese ciclo complejo, ¿dónde está el área de oportunidad que estas investigaciones han descrito? Amigas y amigos, foco fundamental, el mundo interior. Porque las encuestas dicen que en el que yo más creo es en mi empleador. Eso nos obliga a profundizar de manera importante los mecanismos, las estrategias, el efecto del modelaje que hagamos hacia el mundo interior, mucho más importante que antes. Porque no confío en los periodistas y los reporteros, no confío en los gobiernos locales y muchas veces en generalidad los líderes de empresas, pero sí confío en mi empleador. Estos elementos hacen que los CEOs empiecen a ser requeridos con posturas visibles mucho más importantes. 82% dice, quiero escuchar
qué es lo que piensa. Y por eso ven a muchos CEOs que empiezan a tener perfiles mucho más elevados de lo que antes estuvimos acostumbrados. Porque el liderazgo social se convierte en una función esencial. Y empresability, la habilidad en un grupo de personas que pensemos, que compartamos, que fortalezcamos la conciencia de las empresas, es fundamental. Por eso subrayo, y no me cansaré de repetirlo, que próceres, es que esta palabra es la única que me viene a la mente, como Felipe y como el propio Jaime, hagan lo que estén haciendo y yo los celebre y los acompañe cada vez que pueda en las reflexiones mientras ellos crean que pueda agregar valor. Estos elementos tienen que ver con, ojo, con el greenwashing, porque por supuesto, cuando los CEOs se van y se le va la olla, entonces empiezan a contar narrativas no sostenibles y esos relatos rompen la credibilidad. Toda esta información es información absolutamente reciente, muy de lo que, como saben, trato de compartir cada vez que tengo la fortuna de hablar con ustedes. Pero se está esperando mucha más actuación de las empresas en cuestiones sociales, producto de lo que he dicho, para abordar esos problemas sociales, para confrontar y para poder entender cómo manejarse como empresa en ambientes de autoritarismo, construyendo confianza hacia adentro, mis colaboradores, y hacia afuera, mis comunidades, mis proveedores, y aquellos otros públicos o stakeholders que son públicos donde la empresa es de su interés. ¿Y de qué quieren ellos que hablemos? De estos temas que estoy planteando aquí. Cada uno de ellos son la puntuación de que no es suficiente y que hay que hacer más. Pero aquí está el puntaje de las brechas que separan cada una de estas historias buenas que contar de lo que la empresa hace. Pero un elemento que me gustó mucho en el Trust Barometer de este año es que cuando hablaban de empresas, hicieron hicieron un doble clic en qué tipo de empresa. ¿Y saben cuál es la empresa que genera más confianza, la más creíble? Las empresas familiares. Y esos son casi el 90%, entre el 85 y el 90% de las empresas en el mundo son empresas familiares. Eso tiene que ver en la práctica, con un modelo. Yo en uno de los artículos que publicara en los días con mucho tiempo para la reflexión, que fueron los días de la pandemia, hablaba del día después de la crisis y decía que la reputación de empresas familiares, es decir, giraban alrededor de los valores de la familia y el modelaje. Eso tiene que ver con la vinculación entre el comité familiar, el consejo de la familia o el family office, con lo que hace la empresa donde se conecta familia y negocio y donde se hace fundación que conecta familia, empresa y país, es decir, y sociedad. Es una herramienta social. Pero esas tres entes en empresas familiares tienen que tener desde la creación de valor, se habla mucho de crear valor, pero pocas veces de capturar el valor. Es decir, lo que siembro y nace, cómo lo cosecho en confianza, cómo lo capturo. Y eso tiene que ver con una inteligencia de empresa, con una inteligencia social, sabiendo leer el entorno, y con una inteligencia familiar que busque nivelar, alinear y direccionar la actuación de la empresa para generar bienestar hacia adentro, más allá de los elementos de carácter necesario e importante vinculados al beneficio económico. Me refiero a lo que lo hace sostenible, que es la actuación responsable. Estos elementos hacen de alinear el negocio, alinearse con la sociedad y alinearse en familia. Este modelo, no entro en mayores detalles, son los que se recorren en esta vía sinuosa de la que yo he llamado el sistema integrado de gestión reputacional. Pero, habiendo concluido, primero, de los protocolos de seguridad a la salud mental, de esa salud mental a la reingeniería, a la reinterpretación de mis roles frente a la sociedad más exigente en ambientes complejos que nos están rodeando, quiero con el último punto compartir cumpliendo con mis tiempos, y es estrategizar frente a la dictadura de los algoritmos. Escribía también, pero muchos años atrás, ya estoy hablando del 2017, lo que fue una reflexión que se fundamentaba en que cada vez son más los algoritmos que ellos eligen lo que nos gusta
y que evitan el encuentro con aquello que es diferente e inesperado, porque están diseñados para que a partir de lo que pocos dicen y la importancia y la forma de estructurar el algoritmo, pensemos que es lo que todos creemos, lo cual no es cierto. Porque en nuestra malformación en el uso de redes, educamos a la máquina para que nos diga aquello solo de lo que nosotros estamos hablando y nos hace pensar en un clarísimo salón de espejos que somos mayorías, cuando muchas veces no lo somos. Esta complejidad de gestionarse en tiempos como estos tiene también retos a nivel de la percepción. Eso, Reputation Institute en el pasado, o RepTrak en el futuro, o lo que hacemos en Corporate Excellence, que es un think tank al cual formo parte ya hace muchísimos años, y que desde el comité científico y desde la firma que somos supporter de ellos, hemos venido construyendo. Y bueno, ese negocio se activa por actitudes y comportamientos de apoyo, pero eso nace de una percepción que se siembra, que es al final reputación, y que surge y está movilizada por experiencias personales, por la comunicación de la empresa y muy por las perspectivas de los terceros en sus opiniones. Eso es lo que llamamos economía, y las reflexiones de Falbrun y de muchos otros profesores, Van Ries y otros tantos, hablaban de la economía de la reputación. Y lo explica muy bien mi amigo Manolito de la pandilla de Mafalda, el mundo de las percepciones. Felipe le prestó el arco y Manolito lo rompió. No te preocupes, Felipe, yo te rompí el arco, pero voy a comprarte otro igual. Felipe, viendo con tristeza el arco, dice, no, Manolito, no podrías comprarme otro igual. Y Manolito, te digo que igual, tan caro es, ¿acaso? No es que sea caro, pero es que este me lo compró mi papá. Y si vos vas a ver y me compras otro, no sé, es que no va a ser lo mismo, ¿me entendés? Ni jota, es que a él le hacen algún descuento o algo así. Felipe no lo entendió, pero Manolito tampoco lo entendió. En el mundo de las percepciones, que son mis propias realidades, muchas veces no nos comunicamos. Y si no nos comunicamos, no construimos confianza. Entonces, en ambientes complejos como lo que he descrito, tenemos el desafío de entender que hay elementos que nos complejizan la comprensión y tiene que ver con ese pajarito encendido, Twitter, entre muchas otras redes sociales hoy, que de acuerdo a la investigación de la era de las consecuencias, está bajando de forma determinante en credibilidad. Y miren los números de la reciente publicación. Todo esto lo pueden conseguir en internet. Pongan la era de las consecuencias y verán la investigación completa. En el año 2020 subió altísimo hacia el 2021 cuando se midió, pero miren la bajada brutal de la credibilidad, porque baja la credibilidad de las redes sociales y aumenta exponencialmente la fiabilidad de la información que transmiten empleados sobre la marca, sobre la empresa. Y eso tiene que ver con lo que dice la empresa de su marca, de sus productos, de sus servicios, lo que dice a través de los empleados, que es lo más importante, y lo que dicen amigos y familiares de los empleados, que es lo que básicamente genera la percepción. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos que desarrollar nuevas habilidades, tenemos que desarrollar nuevas herramientas para poder entender los cambios brutales que estamos viviendo. Nosotros, hace ya algún tiempo, y lo hemos venido diciendo, empezamos a escribir mucho de ese cuento del bajo perfil, y todavía en América Latina, en América Central, hay personas que creen en el perfil bajo. No, tú sabes que es que yo soy una persona de perfil bajo. Amigas y amigos, con el mayor respeto, yo creo que no hay una expresión más arrogante que decir, yo tengo perfil bajo. ¿Y saben por qué creo que es arrogante? Porque parte de una premisa de que tú
solo tú, decides el perfil. ¿Y saben qué? Esto es algo que no sé si se va a ver en pantalla tan chiquitica, pero yo sugiero tomarse un medicamento que es absolutamente fundamental porque crea conciencia, nos pone en contexto, nos saca de la burbuja, permite ver el panorama completo y genera empatía, y se llama Ubicatex. Ubícate. El perfil lo decide el mercado. El perfil lo decide otro que pide de ti. Y si tú no lo dices de ti, alguien lo va a decir por ti. Así que tú tienes solo una oportunidad. Pero es un grifo. No es perfil alto o bajo. Es un grifo que se abre en función de la cantidad de perfil que necesito para cubrir una necesidad. Eso es lo que construye en ambientes complejos, bajo la dictadura de los algoritmos, percepciones. ¿Cómo voy a administrar mi perfil para construir confianza? Volvemos y permítanme repetirlo. Empresability es la habilidad de lo que sembremos en las empresas y que este movimiento, liderado por buenos, buenintencionados próceres, están haciendo. Es decir, la economía de la reputación con esas percepciones es lo que va a movilizar actitudes y comportamientos de apoyo que van a impactar al negocio. Entonces tengo que decidir en la estrategia, básicamente, qué decisión voy a tomar. Y aquí hay una analogía que he utilizado con fuerza. Y para mí la reputación es como un lápiz, porque tú decides, tú influyes en la reputación, tú escribes la historia y cuentas a través de esa narrativa lo que eres. Porque otros cuentan también, no siempre lo que eres, sino lo que le interesa a otros que crean de ti. Yo creo que el lápiz puede dibujar la forma que queremos ser percibidos. Pero, ojo, el lápiz tiene dos lados. Y cuando tenemos grandes complejidades frente a redes sociales, o lo vemos en la reputación o mala reputación que se ha formado de empresas o de liderazgo, por un lado, tú puedes borrar los mitos que otros dibujan. Pero, ojo, esto no es cuestión de contratar una empresa para que me limpie el internet. Eso no funciona así, amigas y amigos. Ubicatex. No, porque cuando tú escribes sobre el papel, hazlo, escribe, borra, y si con el dedito un poquito sucio le haces así, verás la huella. Tú puedes borrar los mitos que otros dibujan, pero siempre hay una huella en el papel, porque solo podemos borrar el grafito. Pero sí puedes reescribirla, porque por el otro lado, el lápiz también puede reescribir realidades que queremos que sean conocidas y que sean valoradas, no dejando ver la huella, reescribiendo tu propia historia. Esta es una analogía que utilizo, pero que requiere en la estrategia mucho pensamiento. Porque tienes la opción de no hacer nada, dejar que otros definan cómo somos, o engancharte, responder proactivamente una narrativa falsa y defenderte con un alto perfil de posiciones argumentadas y tácticas. Está bien, es una opción. Pero hay en el medio una que es fortalecer a aquellos que no saben qué pensar, que son los que te pueden dar el beneficio de la duda sobre los mitos que son creados. Y eso es lo que llamo perfil administrado, que es segmentado por audiencia y administrado por asuntos, por temas en particular. Eso tiene que ver con una campana de Gauss que ya fue publicada por la Asociación Americana de Gerencia. Estoy hablando de los 80. Y estos números se han mantenido. Un 60% no sabe lo que cree. 20 no cree, digas lo que digas. Y 20 siempre crea, digas o hagas lo que hagas. Concéntrate entre aquellos que apoyan hasta los hostiles en lo que son neutrales o tú sabes que están mal informados. Tienes que fundamentarte en ellos. En la era de la dictadura de los algoritmos, tienes que decidir la audiencia con la que te vas a comunicar y seleccionar de manera inteligente el medio para poderlo hacer. Y eso nos ubica en el modelo que usamos en nuestra empresa desde hace ya muchos años, que se resume básicamente en 4. La estrategia, donde cómo quiero ser percibido. La narrativa sobre eso, alineada a mitigar la agenda de riesgo, con el posicionamiento que tú quieres, con todos los elementos vinculados a las actuaciones.
Pero estrategia y mensaje requiere una habilidad para contar la historia, para que te la crean. Y con habilidades de mensaje y estrategia no llegas a ningún lado si no tienes una buena gobernanza. Gobernanza tiene que ver con leer. Y me voy a permitir compartir algo muy reciente. Es la primera vez que lo comparto, digamos, masivamente, abiertamente, que se lanzó aquí en España hace apenas unos días, que es Approaching the Future. Lo hicimos desde Corporate Excellence Canvas, Estrategias Sostenibles, una empresa absolutamente admirable que opera aquí en Madrid, y con un apoyo del Global Alliance. Nosotros somos colaboradores en Latinoamérica desde que se iniciaron estas consultas. Fueron titulares. La sociedad exige un mayor compromiso a las empresas para gestionar reputación. Los intangibles cada vez son más estratégicos. La sociedad exige compromiso. Las prioridades están cambiando. Estos fueron titulares justamente del día 26 de mayo, hace apenas unos días. ¿Hablando de qué? Básicamente de tendencias en transparencia y ética, tendencias en reputación y marca y tendencias en sostenibilidad, y aquellas que son transversales. Lo que vemos es que las principales tendencias que marcan la agenda empresarial para este año están muy relacionadas con la razón de ser de las organizaciones y con sus valores. Y se consolida la conciencia del rol de las organizaciones como agentes de cambio y de transformación. De esta manera, la primera tendencia que lidera el ranking es el propósito corporativo seguido del liderazgo responsable. El propósito corporativo es una tendencia que ha estado presente en todas las ediciones de este informe, en estos 7 años de andadura, pero este año escala 4 puestos en el ranking y se coloca en la primera posición. De esta manera lo que vemos es que el propósito se consolida como el activo de transformación y el fundamento de la estrategia, ese marco de referencia que guía todas las acciones y decisiones de una organización y del comportamiento de todos los empleados. Además, no solamente la primera o la tendencia más prioritaria, sino que después, cuando podamos profundizar en las tendencias en las que más se están trabajando, vemos que es a la que más energía y recursos dedican. A este tema sigue el liderazgo responsable, como anunciaba, que es una tendencia que emergía el año pasado, en el 2021, y que se consolida este año como muy relevante para hacer frente a los desafíos del contexto e impulsar una nueva forma de hacer empresa, mirando el largo plazo, como comentaba Aitor en su intervención inicial, ese capitalismo de los stakeholders. Y después, en este primer nivel de relevancia, lo que encontramos son tendencias relacionadas con las necesidades del contexto empresarial. Por eso aparece la digitalización en tercera posición, la diversidad, la equidad y la inclusión está en la cuarta posición, y sí queríamos mencionar que este aspecto es la tendencia que más crece en el ranking de prioridades este año, escalando 8 puestos en el mapa de prioridades. Y a la diversidad, la equidad y la inclusión le sigue el gobierno corporativo y la ética, que también escala 4 posiciones en el ranking y se coloca en el top 5. Esto responde a las necesidades de un contexto que exige a las empresas una nueva gobernanza, una nueva forma de poner en valor los criterios ASG y también responder a las exigencias regulatorias. Esta realidad que Clara nos comenta en el lanzamiento de Approaching the Future, lo decía Juan José hace unos minutos. 8%, diversidad, equidad e inclusión. Gobierno corporativo, métricas del reporte y la Agenda 2030, que el año pasado se fue a menos, subió un poco, sin embargo, frente a la complejidad, no ha tenido el protagonismo que merece, porque hay otras realidades frente a la complejidad del impacto de la pandemia. Estas son las tendencias claves para profesionales. Pero miren 2 cosas que son fundamentales, adicional a lo que decía Clara. Una nueva tendencia, confianza en los grupos de interés. Y otra, relevante, nunca había aparecido en los años anteriores, reputación del CEO como tendencias diferenciadoras a la hora de construir confianza. Confianza, porque básicamente el juego es cómo encontrar un mecanismo para sintonizar, para construir creencias compartidas. Y es justo lo que hace Empressability. Es justo lo que logramos en este movimiento. Compartir creencias y a partir de ellas modelar el bienestar y contribuir a una mejor calidad de vida. Esos elementos transformadores son los que se discuten porque se convierten en actitudes de comportamiento que impactan positivamente al negocio. Hay una realidad lineal entre el impacto en el negocio
y nuestra capacidad de poder desarrollar actitudes y comportamientos, gestionando estratégicamente percepciones, pero a partir de conciencia del impacto de lo que hago o lo que dejo de hacer. Estos encuentros son fundamentales. Pero ¿cuál es el elemento que hemos, en todas nuestras investigaciones, podido darle un peso extremo en momentos como estos? Los temas de comunicación interna, que impacta a lo externo, y que todo lo que digo adentro termina siendo una tendencia hacia afuera de la organización. Allí hay herramientas. Presento una experiencia muy reciente. Ya tenemos bastantes investigaciones que hablan de la fuerza de esta herramienta, que es cómo, tomando la idea de influenciadores de redes sociales, de los influencers, y que muchas veces se miden, y lo pongo entrecomillado, por el número de seguidores. Y a veces esos números no están tan transparentes. Pero bueno, en todo caso es un indicador. Sin embargo, ¿cómo saber quiénes son los que mueven la aguja en los comportamientos dentro de la empresa? Que son influenciadores, que no salen, que no tienen redes sociales muchas veces, que no son los que más perfil tienen, no son los que más duro hablan, son los que más influyen. Y hay herramientas de gestión para ello. Junto a una querida empresa que conozco, una empresa ya de más de 60 años, nosotros tenemos apenas 46 años de fundado, mi buen amigo, le dije, oye Luis, yo quisiera que me cuentes cómo funciona esta herramienta y por qué es fundamental. Lo estuvimos trabajando en Centroamérica en diferentes países, Salvador, Honduras, Guatemala, República Dominicana. ¿Qué y cómo y por qué? Cuéntanos. Y eso fue lo que me dijo Luis. Un elemento fundamental en la comunicación dentro de las organizaciones es conocer que hay un grupo de personas que son referentes de los demás. Estas personas funcionan como una caja de resonancia, como amplificadores de los mensajes, porque cuando emitimos un mensaje dentro de la organización, otros consultan con estos referentes qué opinan y la impresión que tienen sobre lo que acabamos de comunicar. Identificar a estos referentes, a estos influenciadores dentro de la empresa es un elemento fundamental para garantizar y optimizar los procesos de comunicación, abaratando costos y siendo mucho más precisos en el mensaje que estamos transmitiendo. El gran desafío es que estos influenciadores, estos referentes, no son fáciles de identificar. Pensamos que son los líderes formales, en ocasiones es así, pero no siempre es así. Porque estos influenciadores, estos referentes, se ocultan entre la gente y no necesariamente son los líderes formales. ¿Por qué? Porque realmente ellos, conscientes de la influencia que tienen en los demás, no se preocupan mucho en venderse hacia arriba. Sin embargo, aquellos que no lo son, que no son referentes, se preocupan en venderse continuamente y eso es lo que normalmente ve la dirección. Obtener información de cuál es el mapa de influencia de una empresa nos ayuda a garantizar que este mapa de influencia tenga claro el mensaje y a la hora de ser comentado, consultado por los demás, tengamos realmente un reforzamiento del mensaje, una amplificación del mensaje. Estos grupos de embajadores, de referentes, de influenciadores, también tienen la capacidad de poder gestionar cambios de una forma mucho más eficiente. El gran reto es identificar a los influenciadores dentro de la organización. Ese reto que me plantea Luis y que lo hemos ensayado tiene que ver con escucharlos, pero escucharlos a ellos y también escuchar el entorno. Fíjense que en la investigación de Approaching the Future, cuando hablamos con los profesionales, con los CEOs y con los CCO de las compañías, nos dijeron una tendencia, donde el futuro del trabajo, porque ya es costumbre o esperable lo híbrido, decían, bueno, eso ya no es tan importante, pero cuando tú chequeas online
Porque esta investigación, gracias a apoyos de la Universidad de Navarra, es que está hecha con inteligencia artificial, escuchó más de 1,5 millones de conversaciones en redes para saber de qué cosas se está hablando. Y estos son básicamente las tendencias del futuro del trabajo. Entonces, si eso es lo que le preocupa en redes, entonces hay que escuchar quiénes son los que influencian internamente para poder conectarse con lo que está esperando ese mercado interno, pero también con cómo me voy a comunicar o con lo fundamental que están todas las investigaciones. ¿Por qué tengo que hacer lo que hago? ¿Por qué quieres que haga lo que tú quieres que yo haga? Why, ¿por qué? Ese propósito es fundamental. En síntesis, eso es lo que hace que la reputación, a partir de la confianza, esa reputación que es una evaluación colectiva, básicamente eso que está en el comportamiento de la empresa cuando es percibida por otros, por las diferentes audiencias que te hacen apoyarte o no, que son señales que la corporación envía por lo que hace, por lo que dice, o lo que son esas actitudes en un resultado de sumar, restar, multiplicar y dividir, eso que me llega a la mente y que construyo aquí en esa percepción que me convierte todo ese elemento en comportamiento y en actitudes de apoyo o no. Eso, que es reputación, tiene que ver con inteligencia de contexto, que es lo que ha inspirado esta reflexión de hoy, sobre la inteligencia social, pero también la inteligencia digital. Pero eso obliga a fortalecernos, es decir, desarrollar nuevas capacidades y habilidades. Empressability, nuevas habilidades. Y estos foros son fundamentales para construir conciencia. Otro elemento clave tiene que ver con, dentro de ello, cómo mitigo los riesgos a partir de todos los proveedores, el mercado, lo social, lo político, los clientes, etcétera, etcétera, que me permitan construir posicionamiento y narrativa. Porque este es el sistema. Me fortalezco a partir de la inteligencia, pero tengo que en lo externo y en lo interno desarrollar cómo quiero ser percibido y cómo voy a contar la historia. Stakeholders, activists, investors, civil society, and others are very much expecting to see how you put your corporate purpose to your business and reality, but also from an internal perspective. Your employees, for example, who leave the business and the company every day, they want to see a real change in terms of how they're running their day-to-day activities. Es súper importante que cualquier cosa que diga el CEO sobre estos temas políticos o sociales sea completamente integrado con los valores de la empresa y con el propósito de la empresa. Esto va a ser parte de la misión y del trabajo de los CEOs y los grupos de ejecutivos de empresas para el futuro. Este es justamente uno de los hallazgos que resumen lo que he venido compartiendo del nuevo contexto que, sabiéndolo leer, se convierte en oportunidades. Para la gestión del riesgo, este es un artículo también ya hacia el año 2020, sí, también en el 2020, fue a finales de año, de los ecosistemas empresariales que cómo están presentando grandes retos cuando quieren reducir riesgos. Riesgos que tienen que ver con dimensiones de oferta de valor, solidez de servicios, ciudadanía, innovación, etcétera, etcétera. Porque el 70% de las empresas han experimentado situaciones, eventos que signifiquen una amenaza para la confianza que debe tener la empresa en sus diferentes públicos de interés.
pero eso requiere articulación. Una articulación que me obliga a entender que hay áreas nuevas, como la de derechos humanos, debida diligencia, o lo que en la práctica sucede, que las empresas tienen que comunicar su compromiso con la seguridad, con la salud, con los elementos que van a generar bienestar, porque el COVID ciertamente ha humanizado de manera importante a las marcas para conectar. Sale claramente que las organizaciones que están ya gestionando desde hace años de una manera proactiva la reputación con modelos propios de medición también están incorporando el riesgo reputacional en los tradicionales modelos de gestión de riesgos, ¿no? Entonces yo creo que ese enfoque no solo a nivel de reputación sino a nivel también de la nueva legislación que se viene es fundamental, ¿no? Entender también esos riesgos que se pueden entender de dos maneras, de una manera proactiva o de una manera más reactiva, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es algo que las organizaciones y los responsables de reputación ya lo tienen incorporado y que están trabajando con las direcciones de gestión de riesgos para incorporar esos riesgos reputacionales dentro de su modelo de negocio. Pero todos estos elementos de articulación a partir de las capacidades fortalecidas y las habilidades construidas y el posicionamiento, como que lo he percibido en este sistema integrado de gestión, requiere obviamente definir con claridad la estrategia de comunicación. Esto suena como obvio, pero es que a veces arrancamos, vamos a hacer sin haber definido previamente qué voy a fortalecer internamente para que sea consistente y poder garantizar coherencia. ¿Cómo quiero ser percibido para llegar a donde quiero llegar? Porque si arranco sin saber a dónde voy, no voy a llegar a donde quiero. Pero articulándome y relacionándome de manera estratégica. Eso requiere gobernanza. Todo está contenido en una visión estratégica que sepa leer el entorno, que sepa leer la realidad y que sepa organizarse y generar la gobernanza necesaria. Descifrar la realidad con suficiente inteligencia contextual. Foco externo, mejor gobernanza. Transparencia, debida diligencia. Escuchar con atención y con humildad la demanda insatisfecha. Aquellas marcas que quieran ser conscientes deben ser capaces de comunicar desde la legitimidad, que debe ser capaz de inspirar y promover el cambio de conductas de los consumidores, así como de los distintos stakeholders y partners de la compañía, para que también abracen la conciencia corporativa. Esta presentación ya producida la conseguirán en YouTube, donde está el lanzamiento de Approaching the Future 2022 completa. Quiero ya para concluir invitarles el próximo 23 de junio, dentro de apenas unos días, y te pido, Felipe y Jaime, me ayudes a divulgarlo, porque aquí vamos a presentar estos datos que hoy, es en primer lugar, más allá del lanzamiento que hicimos aquí en Madrid, que lo comparto en una conferencia, pero vamos a comentar los datos de Latinoamérica, solamente, específicamente en Latinoamérica, y lo vamos a compartir con el resto de Iberoamérica. Pero vamos a conectarnos básicamente el 23 y les invito. Aquí tienen la información, también lo pueden ver en mi página de LinkedIn, busquen Ítalo Pizzolante, ahí verán que lo publiqué de hecho esta mañana, pero seguramente lo van a ver a la red de Integrarse y ojalá nuestros amigos de esta comunidad que se ha creado para generar las habilidades de empresa necesarias para que ustedes se conecten. Porque al final del camino, la brújula va a estar en cómo nos articulemos entre nosotros, cómo habilitemos mejores empresas para un mundo mejor, como reza el propósito
de Empresability como movimiento iberoamericano. Y quiero destacar lo que les decía. Empresability tiene además un nombre mágico. Ability es la habilidad de las empresas que es necesaria para poder hacer mejores empresas en un mundo que claro que puede ser mucho mejor.